Bienvenidos apasionados por el derecho, así es, porque lo prometido es deuda. Hoy día vamos a continuar con la segunda clase de acto jurídico, pero antes de comenzar ya con la parte más sustanciosa, con los aspectos que a ustedes más les interesa, por así decirlo, es que vamos a continuar con la segunda parte, pero hablando netamente un poco más de introducción al acto jurídico. Así es que el día de hoy vamos a tocar el asentamiento del acto jurídico, su ubicación legal, si pertenece al ámbito público o al ámbito privado, y la irradiación que el acto jurídico ha tenido en cuanto a toda la normativa propiamente dicha del derecho civil. Así que si tú quieres conocer todos esos aspectos que te he dicho, quédate porque ya comenzamos. Para empezar, recuerda que debes visitar los enlaces que te dejo en la descripción del video y descargas de la aplicación de Derecho Profesional. Bien, ahora sí vamos a comenzar con el aspecto más importante. Bien, primero tenemos que decir que el acto jurídico proviene o se asenta netamente en lo que vendría a ser el derecho privado. Así es, por cuanto que tenemos que entender que en la teoría del acto jurídico lo que se va a estudiar es la manifestación o la autonomía de la voluntad privada de una persona, en este caso natural, aunque con la última modificación también se podría dar de una persona jurídica, pero ese es un tema que vamos a tocarlo más adelante. Así que lo importante es que tú tienes que saber es que lo que se estudia en la teoría del acto jurídico, o como se acuñó ya en nuestra normativa como el acto jurídico propiamente dicho, es la manifestación de la autonomía de la voluntad privada de un ser, de una determinada persona. Recuerda que con persona podemos hablar de personas jurídicas o naturales, pero vamos a quedarnos con el término de persona. Así que el acto jurídico también es una fuente de derechos subjetivos. Obviamente, ¿no? Porque la manifestación de esta autonomía privada la va a realizar una persona, como te decía. Podemos poner el ejemplo de una persona natural. Así es, pero también tiene una parte normativa, de la cual es sujeta a que la autonomía de la voluntad privada también se va a regular o también va a afectar o repercutir en un aspecto netamente normativo, por cuanto también se consideraría como una fuente de derecho, pero netamente del acto jurídico en el ámbito del derecho civil. Así que este acto jurídico o esta teoría del acto jurídico será fundamental para que ustedes puedan luego entender los demás libros que el Código Civil tiene taxativamente plasmados en ese cuerpo normativo. Por ejemplo, el derecho de personas, el derecho de familia, el derecho de sucesiones, obligaciones, etc. Cada uno de estos libros, que posteriormente ya los analizaremos y explicaremos a más detalle, tienen una íntima relación y fundamental, estrecha, está completamente ligada a lo que vendría a ser el acto jurídico. Es por eso que yo siempre digo que el acto jurídico es el libro que debe ser a mayor profundidad estudiado, debe ser también una fuente que nos permita a nosotros poder entender y tener la capacidad de poder distinguir los diferentes libros que más adelante se va a tocar, como por ejemplo derecho de familia o contratos, lo que vendría a ser obligaciones, que es fundamental. Así que el acto jurídico tendrá una repercusión muy importante en cuanto a ese aspecto. Recuerda que tú debes que tener una base muy sólida en lo que vendría a ser acto jurídico para que posteriormente puedas aplicar los demás libros que ya vamos a tocarlos. Así que, sin más dilación, vamos a pasar a explicarlo de una manera más interesante lo que te había dicho. Y bien, vamos a ilustrar un poco acerca de la ubicación del acto jurídico. Como ya se había mencionado anteriormente, tenemos que tener en cuenta que el acto jurídico, su ubicación propiamente dicha legal y en cuanto al ordenamiento jurídico, por su génesis, está en el derecho privado y legislativamente se plasmó en la codificación civil. Entonces, tenemos que entender que desde la perspectiva del ordenamiento jurídico tenemos dos elementos que podríamos denominar en cuanto a la doctrina: el facultas agendi, que vendría a ser la fuente de derechos subjetivos, y al norma agendi, que vendría a ser la manifestación o declaración de voluntad con una finalidad normativa. Como tal, también estos dos servirían como fuente del derecho objetivo. Y bien, respecto a su asentamiento en la codificación civil, el acto jurídico o la teoría del acto jurídico es una elaboración de la doctrina francesa posterior a la entrada en vigor del Código de Napoleón. Tenemos que entender que de ahí es que fluye propiamente lo que vendría a ser el derecho moderno. Asimismo, los dos más grandes hitos de la codificación civil que podríamos denominar en estos momentos y que se fueron surgiendo bajo su influencia vendrían a ser los códigos de América Latina y del Perú. Recuerda que respecto a la irradiación del acto jurídico, tenemos que entender como esto, pues el afectamiento o la afectación, la repercusión que va a tener el acto jurídico en las demás ramas propiamente dichas del derecho civil.
A eso se refiere con irradiación del acto jurídico. Así que vamos a explicarlo. Y respecto a la irradiación de la teoría del acto jurídico, podemos decir que esta teoría ha sido necesariamente plasmada en la legislación del Código Civil, y respecto a su irradiación es que se ha llegado a expandir a todo el derecho objetivo propiamente dicho. Bien, pero tenemos que entender que la teoría del acto jurídico o el acto jurídico en sí mismo es la esencia del derecho privado, pues será tan importante que la autonomía de la voluntad privada es el factor que caracterizará las relaciones jurídicas de una determinada situación. Ya podemos decir que de esto también va a depender el jus privatum o el jus publicum. ¿Qué significa? El jus privatum, el derecho privado, y el jus publicum, el derecho público. Además, la teoría del acto jurídico o el acto jurídico propiamente dicho asume una doble finalidad práctica, las cuales son el facilitar el aprendizaje y la aplicación del derecho a todas las demás ramas o campos que pertenecen netamente al derecho civil. Entonces, la irradiación de la teoría del acto jurídico trasciende más allá del derecho privado. Por ende, su influencia es tal que también afecta al derecho civil. Pongamos un ejemplo. En el sistema de la Ley 27444, la Ley del Procedimiento Administrativo General, plasma o se enfoca en cuanto a la definición del acto jurídico que va a influenciar netamente a esa norma. También así influye, por ejemplo, en el derecho internacional público, entre otras ramas. Por ende, tenemos que decir que la teoría del acto jurídico no solo trasciende en cuanto al derecho privado, sino también en algunas relaciones o en algunas normativas que tengan que ver netamente con la manifestación de voluntad, pero en el aspecto del derecho público. Y bien, recuerda que con esto estamos dando por finalizada la segunda clase, así que como siempre no olvides visitar los enlaces que te dejo en la descripción del video, ya que son muy importantes. Descargarte la aplicación de Derecho Preoficial, en el que vamos a seguir subiendo contenido de diferentes características, contenido que sé que te va a servir de todas maneras si tú eres estudiante de Derecho. Así que yo me voy a despedir, no sin antes decirte que si quieres ser el mejor en Derecho, tienes que estudiar mucho, que es la única forma de llegar al éxito profesional. Y otra frasecita más del estimado Eduardo Couture, que decía: el derecho es cambiante. Si tú no sigues sus pasos, cada vez serás menos abogado. Bien, conmigo será hasta la siguiente clase.